Factorización de suma o diferencia de cubos. Bueno, es la transformación de una expresión algebraica racional entera en el producto de sus factores racionales enteros y primos entre sí. Entre ellos también se ve una fórmula de sumas de cubos perfectos. La suma de cubos perfectos se puede hallar en a al cuadrado más b al cuadrado. Eso sería un ejemplo, como lo podemos mostrar a continuación en el ejercicio resuelto. La suma de cubos perfectos se empieza por extraer la raíz cúbica de cada término del binomio, es decir, a a la 3 más b a la 3. Después de esto se forma un producto de dos factores, donde los factores y los binomios son la diferencia de las raíces cúbicas de los términos del binomio. Los factores trinomios se determinan así: el cuadrado de la primera raíz más el producto de esas raíces más el cuadrado de la segunda raíz, es decir, el cuadrado de la primera más el cuadrado de la segunda raíz, que se puede evidenciar entre la diferencia de cubos perfectos. Después de eso también se toma y se resuelve de la siguiente manera el binomio de la suma de las raíces de ambos términos, entre paréntesis a menos b. Entonces, por lo tanto, el cuadrado del término sería el doble del producto de los dos términos que terminamos al finalizar la factorización. Entonces, más el cuadrado del segundo término, abre paréntesis, a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Eso sería a al cuadrado más b al cuadrado, que sería igual, abrimos paréntesis, a más b y cerramos de nuevo otra vez paréntesis. Entre la diferencia de cubos se resuelve de la siguiente manera: el binomio de la resta de las raíces de ambos términos, es decir, a más b o n más b en cualquier caso por el cuadrado del término, sería el doble del producto de los dos términos, o sea, el cuadrado y el segundo término. Después de esto podemos encontrar que recordamos los cocientes notables que podemos estar entre la división exacta del dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente, efectuando lo que nos queda. ¿De dónde se deducen las siguientes reglas? Se deducen de la suma de dos cubos y de la diferencia de dos cubos perfectos, donde se descomponen dos factores. El primero es la suma de sus raíces cúbicas, y el segundo se compone del cuadrado de la primera raíz menos el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz, es decir, de las dos raíces. La diferencia de dos cubos perfectos, que es totalmente diferente a lo que estábamos hablando de la suma, se descompone en dos factores. El primero es la diferencia de sus raíces cúbicas y el segundo se compone del cuadrado de la primera raíz más el producto de ambas raíces, obviamente más el cuadrado de la segunda raíz. Un ejemplo explicativo para poder amenar esto sería factorizar, después de eso las raíces, después los productos y finalmente el resultado. Después de esto podemos notar la diferencia de cuadrado, de sumas y diferencia de cubos. Diferenciamos entre que el cubo y la suma son dos términos ambos que deben estar elevados siempre entre la potencia o ser elevados al cubo. Bueno, después de eso podemos ver y recordamos el cociente notable, pero que en la división exacta esté el dividiendo, que es igual al divisor multiplicando por el cociente, efectuando lo que nos queda de la suma o diferencia de cubos perfectos. ¿De dónde se deducen las siguientes reglas? Primero, la suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. El primero es la suma de sus raíces cúbicas y el segundo se compone del cuadrado de la primera raíz menos el producto de ambas raíces, es decir, menos lo que estamos viendo en la primera raíz del producto de ambas raíces, más el cuadrado. Finalmente con esto concluimos la factorización de suma o diferencia de cubos. Mi nombre es Angie Tatiana Peña Rojas. Gracias.